Hola, soy Ebenezer López Rullol y me place estar con ustedes hoy en este programa especial que yo espero que les sea de su agrado, donde vamos a hablar de cambios en las dimensiones de la relación laboral que existe entre los seres humanos, ¿verdad? Que es tan importante para la persona y para la sociedad. Así que vamos a conversar un poquito sobre eso. El tema se recoge un poco en este libro que está aquí planteado, que es el ABC del movimiento obrero. Esa es la cuarta edición de este libro. La primera edición fue en el 1998 y ahora en el 2016 la cuarta edición. Y este libro recoge en esencia lo que es el movimiento obrero, las definiciones, la historia, la filosofía, las luchas principales que se han dado especialmente en Puerto Rico y en Estados Unidos, aunque también toca un poco de la lucha en Europa, y trata de darle al lector una idea o un concepto de lo que es el sindicalismo desde el mejor punto de vista. Habla también sobre lo que son las relaciones obrero-patronales, lo que llamamos patrono, en otros lugares le dicen patrón, ¿verdad? Diferentes nombres, pero es lo mismo, es el empleador. Y habla de lo que son las organizaciones de trabajadores, que son las uniones obreras o los sindicatos, o el nombre que se le ponga, pero gremios, al fin y al cabo, son organizaciones de trabajadores. En algunos lugares cambia el concepto a base de la estructura de la organización, si es una multiorganizacional, si es una sombrilla grande, pues se le llama de un nombre, si es una organización local se le llama de otro. Pero en esencia son organizaciones del trabajo creadas por los hombres y mujeres que ganan su vida vendiendo su fuerza de trabajo para tratar de asegurar una participación más equitativa de la riqueza que producen. Eso es el movimiento obrero en esencia. Luego pues hay 10.000 cosas que podemos hablar, pero en esencia el movimiento obrero es uno de justicia social. Es para que cada ser humano que produce reciba una porción mayor de esa ganancia que genera, y sobre todo entonces se convierte en una forma también de redistribución de la riqueza, porque sin que el Estado tenga que intervenir, por medio de relaciones privadas entre ese empleador o patrono y los trabajadores a través de su organización sindical, pues se establecen esos nuevos parámetros de a dónde va la riqueza. Y que es bien importante entender que el movimiento obrero es necesario, ¿eh? De hecho, hace tal vez unas décadas entendíamos que era necesario únicamente en las sociedades capitalistas, pero ya sabemos que no, ¿verdad? En sociedades socialistas ha habido grandes luchas porque se reconozcan a los sindicatos y la función que tienen en la sociedad y cómo tienen que ser recibidas y respetadas como entidades de justicia social, aún en las sociedades socialistas. Así que es importante entender que el movimiento obrero es necesario. El movimiento obrero comenzó en la empresa privada, también recordemos eso, en la empresa privada, y se desarrolla ya con los trabajadores de las minas, de los campos, del carbón, ¿verdad? Del ferrocarril, de diferentes tipos de industrias que eran bien importantes, porque de ellas dependía el desarrollo material de las respectivas sociedades. Por ejemplo, usted no puede entender el desarrollo de los Estados Unidos sin el tren, en el sistema de ferrovía. Usted no puede entenderlo, una cosa va totalmente amarrada a la otra. Y es el tren lo que permite, según dicen los expertos, que lo que es hoy Estados Unidos se consolide como un solo ente, porque termina con las barreras locales. El tren recorre todo el continente y al recorrer todo el continente también lo unifica. Así que es bien importante entender eso. Pero los trabajadores que construían esas vías para el tren eran maltratados, eran mal pagos, con una jornada de 10 y 12 horas, bajo climas inclementes, bajo agua, sol, bajo nieve en otras ocasiones, tenían que hacer esas tareas, bajo todo tipo de plagas y situaciones que pudieran surgir, y es lo que hace, vuelvo y repito, esas necesidades a llenar de ese que trabaja, es lo que hace que la organización sindical surja, se fortalezca, se nutra, se multiplique,
se cohesione en diferentes lugares, se confedere en diferentes lugares y hace ciertamente el movimiento obrero una parte instrumental de la economía de los Estados Unidos y de la estructura social de lograr justicia para todo el mundo. Así que con esa explicación originaria, que quiero dejar claro que el movimiento obrero es necesario, puede estar, en el caso de Puerto Rico, puede estar debilitado, puede estar concentrado en este momento en el sector público de la economía y prácticamente muy reducido en el sector privado de la economía, pero eso no lo hace menos importante. Así que hay que entender que el movimiento obrero sigue siendo una necesidad para todo el que trabaja. Wow, Adrián, saludos todo el mundo hoy en el Club de Lectores. Llegué unos minutos tarde y se quedó con el show. Pues yo lo voy a dejar porque yo lo quiero a él hace 40 años, que somos amigos desde que estudiamos leyes juntos. Y dentro de esa conversación, pues ya él está aquí de anfitrión solo, porque el caballo corre solo y ganó la carrera. Buenas tardes a todas y a todos en el Club de Lectores, un episodio más, lo hemos pasado divino, no paramos en el 2022 todos los sábados a las 2 de la tarde y eso nos llena de alegría. Aquí en los controles, en la producción, Adrián Ciaca Pérez, en la producción general Alejandro Ortiz Arraiza y en los controles en San Sebastián, porque estamos simultáneamente con Radio Raíces, Robertito Rivera desde allá y el mentor general Ramón Edwin Color Prat. Este que les habla, Daniel Nina, es que venía caminando por ahí y había una línea de piquete masiva y combativa de delfines rosados que me bloquearon la carretera y me impidieron llegar a tiempo aquí, como siempre llego desde la 1 de la tarde. Yo estoy aquí esperando para empezar. Y estamos aquí con el compañero de Benecel, quien trajo hasta Adrián trajo hasta una pizarra de Qs. Alejandra, te van a quitar el puesto también. Alejandra, este está más sofisticado que tú. Tiene una pizarra de anuncios que él viene a hacer. Los anuncios aquí no son así. Alejandra es insustituible. Eso es sí, hablar. Pero los anuncios son de Alejandra. No se metan con lo que es de ella. Adrián, ahorita también te sacan dentro de la conversación de que apriete que esto, ya sé, la producción me está diciendo que tengo que apretar algo y dentro de esa conversación pues estamos aquí. Bueno, en este programa hoy tenemos al compañero Ebenezer López Rullol, quien tiene muchas cosas por las cuales yo me vinculo, pero una es una amistad desde 1980 que nos vincula y dentro de esa conversación, antes que nada trabajador social, antes que nada sindicalista, antes que nada luchador incondicional por la igualdad racial en Puerto Rico y más recientemente abogado, y eso nos graduamos en la clase del 85, así que hace ya casi 40 años que nos hemos graduado. Eso es así. Y dentro de eso, más recientemente, doctor en historia, se doctoró hace menos de un año y dentro de esa conversación hizo un trabajo sobre la comunidad de las monjas en Atorrey. Y no sé qué otro proyecto queda. Yo voy a estudiar arquitectura ahora. Yo no sé si tú quieres estudiar para ser astrofísico. Bueno, déjame decirte que yo estaba hablando hace un tiempito de estudiar ingeniería, porque a mí me encanta todo lo que es construcción material y la cuestión de cómo los conceptos se convierten en cosas tangibles, ¿verdad? Que sean permanentes y duraderas. Y es un campo, no sé si realmente lo haga, ya yo tengo 77 años, pero la verdad es que la ingeniería siempre me ha gustado. Y lo estaba hablando hace un tiempito de eso, pues y no hace mucho, estaba hablando de eso, de la ingeniería como otra posible meta, ¿verdad? Y no es para trabajar de ingeniero, es para uno conocer, claro, para hacer, para sentir ciertamente que entiende mejor nuestro mundo y las necesidades que tenemos, cómo posiblemente llenarlas. Ok, pues me parece muy bien y dentro de esa conversación pues vamos a ver el ingeniero López Rullol. Tú tenías un hermano que era ingeniero, ¿verdad? No. Un hermano que es médico. Sí, el médico, pero el ingeniero López Rullol. El ingeniero López se encuentra, eso suena bien. Entonces, y también compartimos, en los sombreros que compartimos, somos ambos miembros de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que nos vincula con distintas amistades que queremos mucho, como Aida Mendoza, Félix
Cruz Jusino, entre otros. Así que estamos en este programa entre amigos, este sí que es entre amigos, y dentro de esa consideración, para hablar del texto, el ABC del movimiento obrero. Este texto habremos hablado hace ya 2 años aquí, en algún momento habíamos hablado, y te vuelvo a invitar, pero no era para hablar estrictamente del texto, que escucho que ya va por la 4ª edición, es un texto básico, lo vamos a discutir ya mismo, pero es que Benecer y yo estábamos haciendo algo esta semana, y él se sentó al lado mío, yo estaba escribiendo, subiendo el periódico, donde estuviéramos, eran las 3 de la tarde, hacía un calor, y yo subiendo el periódico, y él se empieza a filosofiar. Este programa está invitado porque se puso a filosofiar y a decir que el futuro ya no sería igual. Adrián, lo que viene es malo para ti porque tú eres generación emergente. Porque él decía que esto de trabajar remoto lo alteró todo. Para empezar, esta es la ocurrencia que él dice, que me pareció muy interesante, porque es válida, que es, ya no va a haber acoso laboral, ni sexual, ni el de hostigamiento, porque ya no vamos al ambiente laboral a trabajar. Y eso de repente parece una perogrullada, pero no, es cierto. Y en esa consideración entonces, cuando uno empieza a evaluarlo, ¿de qué trata esto? Bueno, trata de que si tú me pones a trabajar todo el mundo remoto, hay un estudio que sí soy, que no lo leí, pero que estaba diciendo que la gente prefiere seguir trabajando remoto. Si trabajan remoto porque la vida se pone de otra forma. La productividad se mide de otra forma y el trabajo remoto no necesariamente coincide con productividad, coincide con realización de tareas, pero productividad varía, salvo que usted haya sido históricamente remoto. Un vendedor de seguros está en la calle vendiendo seguros. Un vendedor de inversiones, hay unos que están en una base y hay otros que están visitando clientes, ese puede ser remoto todavía, pero la idea de que tú tienes una gente en una oficina y tienen que ir todos los días, esa productividad se medía por eso, eso es alterado, pues no sé. Pero como dice bien Ebenezer, si ya no van, pues entonces yo hay un montón de cosas que no tengo que cumplir, pero él hablaba de los acosos que se modificaron. Así que por eso estamos aquí, como el movimiento obrero, en la introducción que él solito estaba dando, que le quedó bien, es que esos delfines no me dejaron llegar a tiempo. Dentro de esa conversación entonces, creo que es importante empezar a reflexionar que los cambios en la acumulación, los procesos de acumulación del capitalismo y que determinan entonces la organización laboral, nos empiezan a irradiar en todos los entendidos que teníamos de la estructura, por decir algo institucional, de las relaciones laborales y dentro de eso del activismo social que se hace a través del sindicalismo. Esto lo hacemos hoy, mañana coincide, porque yo no lo había pensado tan profundamente, mañana es 1 de mayo, así Día que Internacional de los Trabajadores. tener aquí a Benecer, hablar del libro del ABC del movimiento obrero, con su expertise como sindicalista, que también lo tuvo, en la antesala del 1 de mayo, pues nos hace pensar muchas cosas. Este 1 de mayo debería estar lleno, pero creo que hay un momento distinto de país, no sé, llevaba unos días pensando, y creo que el vaso de agua que le tiraron los sindicalistas y sobre todo los activistas del movimiento obrero educativo y los bomberos, cuando el gobierno tuvo que responder dándole los aumentos que querían, aplacó mucho la cosa. Y también que luego de la Junta de Supervisión haber entregado ya los destinos del país, cuando ajustaron los retiros, pues yo creo que el daño fue, pero no fue tan dañino como la gente esperaba, y eso también calmó la cosa. Es decir, hay que seguir haciendo cosas, pero no sé, te escuchamos ahora en tu día aquí en el Club de Lectores. Bueno, yo creo que eso han sido grandes paliativos para la crisis, ¿verdad? Porque el aumento a los maestros, independientemente de cómo lo financien, pues ciertamente resuelve momentáneamente un punto de presión, porque no hay duda que el magisterio está muy mal pago. Un maestro no debiera ganar menos de $5,000, punto. Es lo menos que debe ganar un maestro por su preparación y por la importancia de la tarea que tiene a su cargo, que es insustituible, ¿verdad? Así que me parece que ese paliativo que el gobierno logró con los maestros, pues quitó un poco de presión, igualmente como bien dice el compañero, con otros grupos de trabajadores y sindicatos. Pero lo importante es que eso no acaba con la importancia del movimiento obrero, porque estas crisis se repiten y de aquí a un año, de aquí a 2 años,
las cosas van a volver a estallar y van a volver las necesidades van a ser bien dramáticas y el reclamo va a ser bien patente. Por tal razón, nadie puede pensar que Puerto Rico va a tener un momento eterno, ¿verdad?, de tranquilidad. Esto es momentáneo, esto es totalmente momentáneo, sobre todo tomando en cuenta que el costo de la vida sigue galopantemente, ¿verdad?, elevándose. Todos sabemos los alimentos, la gasolina, sabemos las medicinas, cómo se va todos los días un costo adicional, y mientras los salarios del resto de la humanidad no aumentan. No es que no aumente ese ritmo, es que no aumenta. Todavía en Puerto Rico hay muchos trabajadores que reciben lo que es el salario mínimo federal de 8.25, creo que es. El federal es 7.25, el estatal se subió a 8.50. 8.50, pero todavía hay muchos que reciben ese ingreso. Y todos sabemos aproximadamente 70.000 personas en la fuerza laboral, que es una fuerza laboral bien diezmada, porque esa es la fuerza laboral oficial que paga contribuciones. La otra es la de los handyman, la de los contratistas independientes. La otra es la gente que, como dice uno, se busca el peso y maneja aquí y allá, pero que no se refleja necesariamente, ¿verdad?, en el grueso de la economía. Y esa producción es grande, es poderosa. Pero me parece a mí que en este momento Puerto Rico tiene relativamente un respiro, un momento de paz, porque estos dos grupos principales han recibido ese alivio. Sin embargo, por otro lado está ahí latente que muchos otros trabajadores no han tenido ese tipo de alivio, tanto de gobierno como de empresa privada, y eso es una necesidad que hay que resolver. ¿Cómo logramos un sistema económico que permita que el costo de la vida sea equilibrado, de vez en cuando, con aumentos de salario y reducciones de precios, reducciones de contribuciones? Pues yo no sé, yo no soy economista, pero algo hay que hacer, porque si las contribuciones siguen subiendo, pues obviamente nos afectan a todos. El famoso IVU, que eso es indiscriminatorio, eso es indiscriminado, eso a todo el mundo nos ataca, 11%, ¿verdad?, más otras cosas que ni sabemos que están en los costos que pagamos. Así que me parece que es importante que la gente mire con atención al movimiento laboral, del cual tantas veces hablamos mal, tantas veces no entendemos, tantas veces nos quejamos, pero el movimiento laboral es una necesidad en este país como en cualquier otro país, y es lo que marca muchas veces la diferencia entre poder vivir más o menos holgadamente o estar totalmente carente de las necesidades básicas. Pues en lo que pica y extiende, creo que es importante entonces reconocer que esto no debe mejorar, debe empeorar, porque esto no lo determina tu calidad de vida, la determina la acumulación. ¿Cuán rico yo quiero ser? Pues por lo tanto, en este año, lo que va de año, los tres bancos que nos quedan en Puerto Rico, el holding del Banco Popular, el holding de Oriental Bank y el holding de First Bank, en medio de un país cuyo crecimiento está como en 1 o 1.5, que es un crecimiento de pírrico, ¿verdad? Hay un crecimiento, pero está basado en otras variables que se han insertado. La banca puertorriqueña ha dado, el Banco Popular, sus mejores ganancias, 221 millones. El Banco First Bank creo que anunció 80 millones, 88 millones, y Oriental un poco más que el First Bank. Eso fue por trimestre. En lo que va del año. El primer trimestre, que se acaba de concluir ahora, marcan esas ganancias. Pues esto está bien bueno, porque ellos no se han ido a la quiebra. Los que nos vamos a la quiebra somos otros, ¿verdad? Así que hay un país que se está dividiendo, donde la acumulación permite que unos se hagan más ricos y otros, pues esperamos algún cheque federal que nos nutra, que es como el país se ha mantenido, razón por la cual hay crecimiento. ¿Por qué? Porque con los chequecitos de púa, todo el mundo se compró un carro nuevo, un jet ski o una motora, que puso a los dealers del carro en su mejor año. El 2021 ha sido el mejor año en la historia de Puerto Rico. 129,000 unidades se vendieron. Vamos, todo el mundo anda aquí en un carro nuevo, ¿está bien? Y no necesariamente fueron carros de 10 o 12 mil dólares. No, sí, de $13,000 era el bono que te dieron, así que tú lo invertiste, tú sabes, con 13,000 pesos o 10,000 pesos podías sacar un carro de 50, 60,000 pesos, y es un buen depósito o adelanto. Así que tenemos eso, pero el problema es que la acumulación sigue mejorando para uno y no necesariamente para el resto. Yo en esta conversación pienso que la polarización
va a seguir afectando, y esa polarización es la que nos lleva a unos y a otros a tomar otras medidas, irnos del país, vivir arrimados eternamente con los padres, que eso pasa, o no hacer ninguna medida de alto riesgo, es decir, me caso y no tuve hijos, me caso y solo tuve un hijo, o no me caso, o no me caso, no me caso ni convivo, nos vemos los viernes en la noche, por decir algo, en la pizzería, porque me reduce el incremento del gasto. Así que lo que habría que empezar a estudiar es los cambios sociológicos que se han dado aquí a partir de un proceso de no crecimiento del Estado benefactor, que creció mucho gracias al movimiento obrero, de reducción de ese Estado benefactor, y luego condiciones laborales que se ven afectadas, porque como explicabas ahorita muy bien, no toda la gente que trabaja en la economía formal, que solo el 38% de la población de Puerto Rico está en la economía formal, el resto está en otras formas de producción que van desde los que juegan deporte y no están en nóminas oficiales, pero les reciben algo, los que tienen negocios de distintos niveles, los que están en economías que ya no son de trabajo formal. Esa gente... Los que están en la industria, por ejemplo, de la construcción, donde no tienen formalmente una corporación, sino que es una gestión personal, tal vez apoyado por alguna otra persona en el desempeño del trabajo, pero que reciben un dinero, y ese dinero no necesariamente se reporta. Sí, pues ese es el mundo que tenemos que marcar, que es el que se expande más en Puerto Rico, y es un mundo que está fuera de lo que Ebenezer ha hablado en su texto, el ABC del movimiento obrero. No puedo seguir sin hablar de nuestros anunciantes en el día de hoy. Nosotros tenemos distintas categorías. Estos son los que nos ayudan y salen en vivo aquí cuando yo hablo. Y le damos gracias a Laureano Roundhill Dry Cleaners. Laureano Canto, muchas gracias por su aportación para con nosotros. Lavado y planchado de ropa, localizado en Trujillo Alto, al teléfono 787-760-9430. También el libro Nenísima, de nuestra querida amiga Tere Dávila, que acaba de ganar un premio para una publicación de Penguin Books. Felicidades, Tere. Usted es la mejor porque es un gran ser humano, la madre de su hijo y un ser muy querido, pero también es una gran escritora. Y dentro de eso se encuentra disponible la Librería Mágica, Instituto de Cultura, Librería Laberinto, Librería Norberto González y en Librería El Candil en Ponce. El libro de nuestra querida amiga que trabaja para el ministerio, La Gran Ausente, la maestra Celestina Cordero Molina, de la autora Zulmari Alberio Ramos. Zulmari, saludos, espero que te haya corregido ya todos los desperfectos de salud que habían, y sobre todo que esté en el ministerio como siempre, haciendo tu trabajo ahí. Y finalmente le damos las gracias a Liliana Coto y a Carlos Esteban, quienes son patrocinadores de este programa, y dentro de esa conversación por su solidaridad. Carlos Esteban con su nuevo proyecto cultural, que búsquenlo en su página de web, que tiene un nuevo proyecto cultural, un gran actor, un gran cantante y sobre todo un gran ser humano, que somos amigos desde los 12 años, eso de haber ido a escuelas cristianas, Carlos, nos afectó a los dos. Y Liliana Coto, la investigadora, entre otras cosas, de los movimientos de los sin tierra que acaparan la tierra en Puerto Rico, y también de la ruta de Betance. Todo eso conseguido. Y una gran sindicalista también. Y una gran sindicalista. Y próximamente el 9 de mayo estamos juntos presentando un libro en el Colegio de Abogados, ella y yo. Y finalmente Puerto Rico Ophthalmic Supply, equipos de diagnósticos y muebles para oftalmología y optometría. Para más información contactar al email puertoricoophthalmicsupply.com o llamar al 787-243-7577 o al 787-512-5572. Y seguimos por aquí entonces, y gracias, estamos en el Club de Lectores todos los sábados, siempre aquí a las 2 de la tarde, y dentro de esa conversación pendiente, y vamos entonces a este texto. Este es un texto que hemos trabajado, este es un texto que Ebenezer lleva un rato, originalmente fue el 2016. Originalmente fue en el 98. En el 98. Que era cuando ya tú estabas alejándote del sindicalismo. Eso es correcto. Porque ya había fundado, sabes que Ebenezer no es cualquier persona, fundador del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo en el 1981 o 86. Eso fue en el 1980. En el 80. Y dentro de esa conversación es una de las organizaciones
contra el racismo más longevas del país. Pero con eso entonces vamos a este trabajo que es el ABC. ¿De qué trata este trabajo? Bueno, que está disponible aquí en la librería Norberto González, donde nos encontramos hoy. Vengan a buscar su libro y dentro de esa conversación se lo disfruten. Y si Benecer está aquí todavía, pues hablan con él. El ABC trata sobre las organizaciones sindicales, las normas que los rigen, tanto las legales, ¿verdad?, como las no escritas, que no necesariamente son ilegales, y sobre todo las diferentes componentes de todo lo que conlleva el movimiento laboral. El movimiento laboral tiene dos funciones básicas por lo menos. Uno es agrupar los trabajadores para, como un ente unitario, poder contrapesar la fuerza del empleador o del patrón, como le decimos en Puerto Rico, del patrón, como le dicen en otros lugares, o sea, de poder balancear esa fuerza. Y como parte del balanceo logrado, negociar colectivamente. ¿Qué quiere decir? Negociar como grupo con el patrono para cambiar las condiciones de trabajo, cambiar las condiciones de compensación, que son pues los salarios, los sueldos. Los salarios son la manera que se paga, ya sea por unidad o lo que fuera, pero la manera de compensación también el movimiento obrero la puede alterar mediante la negociación colectiva. Así que es bien importante. Y el otro aspecto que tiene, que es parte también de la negociación colectiva, es la resolución de controversia, que son las famosas quejas o querellas, ¿verdad? Son los problemas que surgen en el lugar de trabajo, individuo a individuo, que tienen que ser resueltos con el patrono mediante un sistema interno, ya que como si fuese un mini tribunal, donde se plantea cuál es la querella, se ventila, y de no poderse resolver, pues sube a otros niveles, ¿verdad?, que eventualmente puede llegar hasta un arbitraje y en algunos casos hasta el tribunal. Pero de ordinario, la función del movimiento obrero está en esos tres aspectos. Uno es aglutinar al grupo trabajador, la clase obrera, de un sitio, un centro, y con eso balancear la fuerza del patrono en términos de alterar las condiciones de trabajo y las condiciones de compensación y de jornada de trabajo, ¿ah? Lo otro es negociar colectivamente para que esa fuerza entonces tenga ya un resultado claro, evidente, que sea obligatorio para las partes. Y el tercero es el de resolver las controversias que surgen todos los días en el sitio de trabajo. Así que son tres dimensiones que el movimiento obrero tiene, y este libro las toca. Incluso a quién representa el movimiento obrero. En el sistema puertorriqueño, que está moldeado a la usanza del sistema norteamericano, en los sitios de trabajo se crean lo que llaman unidades apropiadas de negociación, que es un grupo de trabajadores y trabajadoras que tienen unas funciones muy parecidas, muy cercanas unos a otros, y que por ser parecidas y cercanas e íntimamente relacionadas, pues conllevan unas condiciones de trabajo y conllevan un tipo de compensación, incluso ahora una forma de trabajar, porque estamos hablando de que de 30 años atrás el trabajo a distancia no se conocía. Eso era para algunos trabajos, como el vendedor a domicilio, ¿verdad?, o el vendedor viajante, o qué sé yo. Pero como norma, el trabajo a distancia no se conocía. Usted trabajaba en un lugar específico, se reportaba a trabajar allí, estaba ciertas horas de trabajo, tenía unos recesos, ¿verdad?, para almuerzo, para descansar la vista, tomarse un café, etcétera, pero era en un lugar específico. Hoy eso ha cambiado. Y yo le comentaba a mi querido amigo ayer que mucha gente anhela seguir trabajando a remoto desde su casa, porque es que tiene una serie de ventajas para el que trabaja. Uno es, usted no tiene que salir de su casa y gastar gasolina, ¿verdad?, para llegar a su trabajo. No se arriesga a tener una colisión en el camino o a coger un boleto de tráfico. No tiene que ir a buscar estacionamiento, que si no se lo provee el patrón tiene que pagarlo, o arriesgarse a dejarlo en una calle, su vehículo, a expensas de lo que le puede ocurrir. Así que hay una ventaja inmediata. Por otro lado, yo controlo mi tiempo, porque aunque el patrono me pueda supervisar por cámara, eso no es todo el tiempo. O
sea, no, nadie que esté a distancia está bajo una cámara todo el tiempo. Así que tiene que haber un nivel de confianza mucho mayor entre las partes, de que una vez usted tiene sus instrucciones de qué es lo que usted va a hacer, y usted ha conversado y ha discutido cualquier duda, usted va a hacer el trabajo, y que en X tiempo más o menos usted se va a comunicar con su supervisor para entregarle electrónicamente el fruto de su trabajo, o indicarle si tiene que ir presencialmente a otro lugar a buscar tal o cual cosa para completar la tarea. Pero obviamente eso es mucho más cómodo para el que trabaja que levantarse, coger un tapón, llegar a un sitio de trabajo, buscar un estacionamiento adecuadamente vestido, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva. Así que me parece que es una diferencia sustancial en la manera de trabajar, que ya mucha gente lo está teniendo como si fuese un patrimonio, no quieren alejarse de eso. Sí, te escucho. Lo interesante es que son dos conversaciones. Una cosa es organizar el movimiento obrero, que es este texto, y una pregunta que no quiero hacerla, pero es normal: ¿está en crecimiento o está de crecimiento? Yo tengo problemas que ha habido mucho cambio, y dentro de los cambios, dentro de esa conversación pasan otras cosas. Por ejemplo, si la gente dejó de creer en las instituciones, en todas, en los gremios, ¿verdad? Pues entonces, dentro de esa conversación pasa algo que tú dices, bueno, paga tu cuota para estar en esta organización, y la gente no quiere, pues es que la gente quiere seguir viva, pero no asociándose de esa forma. Entonces, la gente no se siente, me explico, que es parte de un sindicalismo para hacer unas cosas. Unos sectores sí, pero otros no. Como yo le digo a los estudiantes egresados de la universidad, salvo los que acaban en servicios legales, en los que son abogados o en los de administración de empresas, que se tienen que meter en un sindicato allí donde van a estar. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Bueno, el problema es que nuestra sociedad ha evolucionado de forma tal que las aportaciones del movimiento obrero, el Estado las ha copiado. Y no solamente las ha copiado, sino que las ha impulsado también a la sector privado, donde también han copiado esas conquistas y esa manera de funcionar, y aparentemente entonces el sindicalismo ya no es necesario. Y esto es como la policía, ¿verdad? Quizás todo el mundo dice, yo no quiero saber de la policía, pero como usted tiene un problema, ¿quién usted busca? La policía. Llama a la policía para que venga la policía y me resuelva. Yo digo eso mismo. Sí. No tengo un problema, yo llamo a la policía. Venga, policía, mire lo que pasó aquí. Denuncie, haga. Como parte del comienzo de mi reclamo. Y en las relaciones de trabajo es lo mismo. Tan pronto yo tengo un problema, yo que no quería saber la unión, porque pago la cuota contra mi deseo, ¿verdad? Y que tengo 10.000 señalamientos contra la unión, pero cuando tengo un problema, la unión es lo primero que yo busco, para que la unión me apoye, me defienda. Y ahí viene enlazado lo que hablamos ahorita de la unidad apropiada, ¿verdad? Que se certifica la unión como representante de una unidad apropiada, no de los que pagan cuotas, porque el sistema cambió y ahora en muchos lugares no hay taller cerrado ni taller unionado, hay taller abierto. Eso quiere decir que una gente paga cuotas y otra gente no, pero en esencia todos tienen el mismo derecho. Y en esencia la obligación tiene una obligación con todos los que conforman la unidad apropiada, paguen cuota o no, y eso trae una serie de controversias y situaciones. Pero ciertamente el trabajador trabajadora valora la unión cuando tiene problemas. Mientras tanto es como si no viese que la existencia de unión. Y eso es un área donde las uniones tenemos, yo no soy ya miembro del movimiento obrero, las uniones tienen que subsanar cómo lograr que la gente, que el trabajador entienda que la unión es parte de la relación de trabajo y que le conviene tenerla. Bien, aquí estamos en un double jackpot, así que Liliana, nos auspicias con el libro Desalambrando, el documental, el libro y documental, son dos cosas distintas, sobre el movimiento de rescates de terreno en Puerto Rico, producido por Liliana Coto, director Pedro Ángel Rivera. Conmemoramos que hace 47 años, en 1975, un 1 de mayo, la Coalición de Comunidades de Rescate Unión Comunal se unió a la celebración del Día de los Trabajadores y comenzó frente a la fortaleza del piquete maratón, que duró 68 días y sus noches. ¿Tú sabías ese detalle?
remoto. Yo era bien pequeño. Yo me imagino que la gente se acuerda. Yo era bien pequeño, pero le pongo atención. No, ya yo tenía 13 años. No, es un dato que no. Y mi tesis doctoral es de ese periodo, del 74 al 84. Un piquete de sectores pobres. Encontrarán detalles en Desalambrando, inspirado en el libro Desalambrar de Liliana Coto. Desalambrando es el documental, Desalambrar es el libro. Ambos disponibles aquí en la librería La Mágica y en las librerías de Río Piedra. Documental y libros se encuentran disponibles en Casa Libro, Librería El Candil, Librería Norberto González, Librería Mágica, Librería Laberinto, La Esquina, La Claritenda y con Liliana Coto Morales. Así que al teléfono 787-448-2620. Y como te dije que era un doble jackpot, pues tengo que también anunciar el otro proyecto de ella. Es que aquí hubo una confusión en producción. Ramón Edwin, no me critique, hubo un pequeño problema de confusión. También ella auspicia el libro El Mapa Biográfico de la Ruta de Betances, que es uno de nuestros patrocinadores, conmemora este espacio. El 8 de abril se conmemoró el Día del Natalicio de Betances, natalicio de Ramón Emeterio Betances. Este recurso educativo para conocer, estudiar y viajar por París con Betances puede adquirirse en librería Norberto González, aquí donde estamos, Librería Mágica, en la Alianza Francesa de Puerto Rico, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Librería El Candil, la Casa del Libro, Librería Laberinto, La Esquina y con Liliana Coto Morales. Les invitamos a celebrar la vida de Betances y caminar con él. Camínalo con Betances. Así que ya cumplí ahí con lo que me había pedido producción, lo hicimos. Bien, seguimos entonces esta conversación donde tú vienes, porque tú has litigado mucho como abogado en el mundo laboral de los derechos del empleado o el obrero individual o del obrero como parte de un sindicato, que hay otras formas cuales se lleva. Ese mundo está recogido en este texto. Bueno, hay algo de ello, ¿no? Porque no es un libro sobre litigación, no es un libro sobre la cuestión en términos de cómo llevar las querellas o la situación, pero tiene parte de eso, ¿verdad? Y explica campañas en lugares que ahora para la gente no tiene ningún tipo de sentido cuando uno habla de ellas, como por ejemplo la campaña de Puerto Rico de Aire. ¿Quién era Puerto Rico de Aire? La campaña de Suiza de Aire. ¿De qué estamos hablando, verdad? Campañas así, pues entonces, campañas de organización. Pues todos los problemas que surgían, eso estaba hablando de 30 o 40 años atrás. Pero ciertamente el libro también tiene que atender unos cambios que han habido en los últimos años. Por ejemplo, la cuestión de lo que yo llamaba el gregarismo local de los trabajadores, que quiere decir que la gente dejaba hacer su trabajo y se juntaba en un sitio a dar plática, ¿verdad? Durante la hora del tiempo de trabajo. Y eso pasaba en la fuente de agua cerca del baño. En la crítica que le hacían los pro privatización, de que el gobierno estaba lleno de vagos que tenían un capataz, un asistente de capataz y 4 personas, uno para aguantar la escalera, otro para aguantar el bombillo, otro para la caja de los bombillos y otro que se subía a cambiar el bombillo. Esas son unas críticas neoliberales. Son unas críticas que no necesariamente están alejadas de la realidad, porque hay que tiene parte, ¿verdad? Yo llamo el gregarismo, mucha gente se juntaba y conversaban y estaban 20, 30, 40 minutos hablando de cosas que no eran del trabajo, mientras tanto no se oía producción. Y eso ocurre más en la empresa pública, que es mucho más laxa en los procesos de supervisión. En la empresa privada es menos frecuente, porque como es guiada por lucro, y el lucro es a base de producción, pues el supervisora, una de sus funciones es que la gente le dedique el tiempo a producir, ¿verdad? Y que reduzca el tiempo, que siempre se hace, a las cuestiones personales sociales. Otro asunto que tenemos que atender también, lo dije hace un rato, es la cuestión de las modalidades de acoso y de hostigamiento. Así que ese hostigamiento más o menos clásico que había antes, de que era que fulano o fulana me está mirando, está muy pendiente de mí, me sigue con la mirada, me dice cositas y me dice qué sé yo, en el nuevo plano laboral pues entonces cambia, porque es posible que le mande correo electrónico, es posible que le mande mensaje de texto a alguien, pero no es la misma dimensión de cuando era personal. Y yo imagino, yo no soy muy experto en estas cuestiones electrónicas, pero yo imagino que yo puedo bloquear a alguien para que no me envíe ni correo electrónico, ni mensajes de texto, ni nada. Lo cual no puede hacer la relación directa personal, sobre todo si hay una cuestión de jerarquía, que quien me está hostigando o me está acosando tiene un rango mayor y tiene autoridad sobre mí.
Así que esas son otras dimensiones que me parece que hay que analizar cómo eso se está manifestando o cómo eso ha cambiado. Es bien importante eso. La cuestión de los beneficios marginales. Pues una de las cosas que el movimiento obrero hace es, a través del convenio colectivo, aliviar la carga de trabajo en términos de costo para el trabajador. Así que si yo tengo que moverme en mi vehículo para cierto sitio, me pagan millaje o me pagan un equivalente a una dieta o algo. Si tengo que salir y almorzar fuera o qué sé yo qué, pues me pagan una dieta. Son negocios que se hacen para reducir la carga del costo de la jornada de trabajo en ese empleado o empleada. Pero ¿qué pasa? Ahora si yo trabajo desde la casa, entonces cobro millaje. No cobro millaje. Pregunto, ¿y ese millaje puede hacer una diferencia en el ingreso sustancial que yo recibía? Pues es posible, en algunos casos sí. Si la gente que trabajaba en la calle mucho, pues es posible que ese millaje fuera sustancial, ¿verdad? El impacto en su compensación, que ahora no lo hay, quizás tiene que hacerlo a través electrónico. La cuestión, por ejemplo, es más, vamos a coger el receso del coffee break inventado. El coffee break. ¿Cuántas veces yo cojo coffee break en la mañana? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3? ¿Quién me supervisa si lo cojo o no lo cojo? Si yo no lo cojo, ¿puedo reclamar que no lo tomé? La hora de alimentos. ¿Hay un mecanismo adecuado para establecer que yo estoy disfrutando del tiempo de alimento o no lo hay? ¿O es por fe? ¿O es por afirmación? ¿Verdad? Así que se abren otras cajas de Pandora donde el movimiento obrero tiene que estar, y el patrón también, tiene que estar creativo para asegurar que la jornada de trabajo es lo que tiene que ser. Que es ese tiempo que yo le vendo a mi patrono para hacer unas cosas en su favor y a cambio de lo cual él me va a dar una compensación y unas garantías mínimas, ¿verdad? Así que me parece que es bien importante que tengamos en mente que este mundo está cambiando de una manera dramática y el movimiento obrero de ayer no es el de hoy y el de hoy no va a ser el de mañana. Bien, pero eso abre otra posibilidad que sí me consta, porque este texto yo lo he utilizado para uno en la práctica de abogado en algún momento dado, pero también como un referente para entender cómo se dispone el sistema estatal de lo que se llamaba la legislación social, que es un proyecto muñozista, de Estado benefactor, de Estado interventor en las relaciones de el capital y los empleados o empleadas, los obreros o obreras, que es un proceso de acumulación. Si yo te exploto más, acumulo más. Si yo te exploto menos, acumulo menos. Pero en los dos se produce. La pregunta es que cómo se distribuye la riqueza. Y entonces la pregunta que yo te haría, que esto con otros compañeros que tú conoces también del Colegio de Abogados, siempre se trae, si estamos en un momento donde los derechos, lo que se ven los derechos adquiridos en el movimiento obrero organizado por sindicatos fuera, ¿está en expansión o está en contracción? Contracción. Esa es la pregunta que uno haría, porque uno, por ejemplo, yo estaba los otros días en el Departamento del Trabajo en alguna acción legal y me quedo así pensando y digo, esto está bien malo para la persona que yo represento. ¿No? Y yo le dije a la oficial examinadora, esto es así, ¿verdad? Pues yo no soy experto en nada, yo simplemente participo. Y me dijo, está así, está peor. Y está peor porque ya esto no se va a expandir más. Entonces a mí me da mucha pena porque a fin de cuentas en eso que yo estaba, la persona acabó recibiendo algo, pero no teníamos espacio porque no hay más derecho ya. Lo que ha habido una contracción. Así que ¿cómo estamos en eso? No, y fíjate que las condiciones de trabajo han vuelto a recaer sobre muchos trabajadores. Cuando la industria de la aguja en Puerto Rico, ¿verdad?, impactó fuertemente la economía a principios del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, pues una de las características era el trabajo a domicilio, donde yo que cosía, yo era trabajador de la industria de la aguja, yo tenía que poner mi taller, podía trabajar en mi casa, y la mesa de comedor, lo que sea, eso era el sitio de trabajo, ¿verdad?, en mi pequeño hogar. Y los niños que estaban ahí se chupaban toda la particularización que llegaba al aire, ¿verdad?, de la fibra y de la cosa, estaban ahí, eso causaba una serie de enfermedades. Y si yo me daba un tajo en mi casa, no había fondo de seguro del Estado. O sea, el trabajador cargaba con una parte muy grande del proceso de producción. Cuando se siguen reglamentando esas empresas, esas industrias,
prácticamente se termina con el trabajo en la industria de la aguja a domicilio, y entonces comienza a concentrarse en plantas, en fábricas o en pequeños talleres, pero ya con otras características. Y hoy día estamos volviendo a eso, porque si yo trabajo desde mi casa, a remoto, a distancia, yo tengo que tener posiblemente acondicionamiento del aire que voy a respirar. Eso quiere decir que mi máquina de aire acondicionado está trabajando unas horas que de otra manera no trabajaría. Y voy a estar consumiendo más electricidad que no es la que respiraba en la oficina y consumía en la oficina. Y como estoy en mi casa, voy a ir más veces al baño. Así que también el consumo aumenta. Y cuando usted viene a ver, usted está cargando con una parte mayor del proceso de producción. Está liberando al patrón de ese proceso de producción. Por su parte, posiblemente los patrones empiecen a cejar espacio y así apagar máquinas de acondicionamiento de aire y a cejar áreas de estacionamiento porque ya no son tan necesarias. Así que el patrón pudiera tener una ganancia adicional en términos de reducción de costos. Y todos estos elementos yo creo que tienen que seguir siendo evaluados y que se inserten en la relación obrero-patronal de una manera que hagan ciertamente una justicia a ese que trabaja, a esa que trabaja. Pero hoy el Estado de Puerto Rico, el gobierno, todas esas divisiones que hay en la litigación laboral, que van del gobierno estatal al gobierno federal, yo no las manejo todas, no es un área que yo trabajo, pero tú sí, se habla de esto en el libro El ABC del movimiento obrero. Ese mundo de proteger a las personas obreras, sindicalizadas o no, ese mundo, ¿cómo le va? Bueno, por las referencias que tengo, no está tan bien. De hecho, cuando yo trabajé como asesor legal de representante de Raúl Torres, eso fue en el 2000, yo hice el borrador de una ley que después se convirtió en ley, que es la ley que permite que trabajadores no unionados tengan derecho a llevar querellas en el Departamento del Trabajo y arbitraje, ¿verdad? Esa ley que tenemos ahora. Pues quiere señalar de que ciertamente no le va tan bien al trabajador. Yo creo que, bueno, es que hay que reconceptualizarlo todo, para saber si las agencias de gobierno pertinentes están haciendo el trabajo y lo pueden hacer. Porque yo recibo personas que no tienen sindicato, para empezar, ¿verdad? Así que no tienen acceso a un representante que le lleve el caso porque hay agravio. No pueden pagar los servicios, ¿verdad? En términos de legales. Y cuando analizo como abogado, pues entonces resulta que es prohibitivo para abogados, porque la legislación impide que el abogado se cobre honorario. Yo no sé si la gente lo sabe, pero en el mundo laboral usted no puede cobrar si no pide permiso y tiene un máximo de 25%. Es terrible porque entonces limita la respuesta de ese abogado o abogada que quiere servirle al trabajador, pero que está haciendo contra sus propios intereses, ¿verdad? Así que yo creo que es importante revisar todo eso. Esa legislación laboral, a mí me parece, y esto lo decía Julio Delgado Saya, secretario del Trabajo, decía que esa legislación laboral va contra el obrero, porque le impide tener adecuada representación legal. Si yo me doy un martillazo aquí, que yo puedo demandar, ¿verdad? Y el abogado me va a cobrar un % de lo que recupere en la demanda, pero no puede hacerse los casos laborales. Entonces eso quiere decir que los abogados tienen que refrenarse de tomar casos porque va contra sus propios intereses, y es tiempo que le pueden dedicar a otras cosas donde necesiten el sustento necesario, ¿verdad? La mayoría de los abogados de Puerto Rico no son ricos, pero es un grupito que son millonarios y multimillonarios y tienen yates y mansiones, ¿verdad? Pero la mayoría de los trabajadores somos trabajadores del derecho. Así que yo creo que es un área que hay que evaluar si debe mantenerse esa prohibición de que el trabajador pueda negociar con el abogado, ¿verdad? Como cualquier otro caso que le voy a llevar, o si se mantiene esa prohibición ahora, que ciertamente limita al trabajador de encontrar asistencia legal, porque nadie puede obligar a un abogado o abogada a llevar un caso. Esos no son casos de oficio que se dan en los tribunales, aunque pro bono, he llevado casos pro bono, se puede llevar, pero ciertamente es una limitación a esa relación de excelencia que debe tener un trabajador con un abogado o abogada cuando tiene una situación que amerita litigación.
Nos encontramos aquí en el Club de Lectores en esta 7ª temporada. Ya yo pierdo contacto del programa. Estamos en el episodio 14 y esto no se detiene de esta 7ª temporada. Y estamos compartiendo hoy con el compañero, contiene cualquier sombrero que usted pida. No sé si es ministro religioso, pero él lo puede hacer porque se habla de hermano con otro, pero eso lo hablamos otro día, lo hemos hablado. El doctor, el abogado, el sindicalista, el trabajador social, el amigo, el esposo, el padre y sobre todo un ser juguetón porque le gusta hacer chistes y hacer travesura, Ebenezer López Rullol. Y estamos hablando de su texto, el ABC del Movimiento Obrero, a la luz de una conversación que tuvimos esta semana donde él me traje los cambios que se van a quedar como posiblemente permanentes. Ahora estamos hablando sobre algo, sobre la expansión o reducción y el rol del Estado, porque en el movimiento obrero desde la década del 30, con la ley Taft-Hartley que empezó por ahí, en Puerto Rico el Estado federal y estatal tiene mucha injerencia en la organización de los obreros y obreras en el país, y ni bueno ni malo la tiene, y después llegó Muñoz y le puso mucho sabor a esta conversación, y hemos vivido así hasta el día de hoy. Lo que pasa es que como el capital va cambiando las formas de acumulación, entonces las formas de organización como las formas de institucionalización en términos de los beneficios han ido cambiando. Yo recientemente tuve una experiencia bien bonita educativa, estuve dándole clase a través de la Universidad de Puerto Rico, de la cual soy parte, a los 18 directores y directoras de recursos humanos de distintas agencias del gobierno de Puerto Rico, y donde estábamos trabajando el concepto de quejas y agravios por sindicato, por el convenio colectivo, que entonces irradia en unas metodologías particulares de resolver conflictos de negociación, mediación o conciliación y arbitraje. Yo estaba dando un curso de capacitación a ellos y descubro muchas cosas, y una es que ni más ni menos, eso está ahí, pero languidece porque la gente resuelve sus problemas de otra forma, y los de línea dura sindicalistas se quedan ahí, pero la gente se quiere desafiliar. Entonces llega un punto que es algo bastante complicado esta conversación, porque la fragmentación es la que está afectando todo, porque hay cambios culturales y que hay que saberlo manejar. Yo quiero vivir bien, pero no quiero estar en el sindicato. Y ya la idea de que tú estás aquí obligatoriamente en el sindicato, esa no está. De taller único con... Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Cuando taller unionado o taller cerrado, eso cambió. Sí, todas esas cosas han ido cambiando. Entonces, ahí te hago una pregunta que es cómica, para que tú la contestes cómicamente. ¿Y vale la pena salir a trabajar todos los días? Bueno, vale la pena trabajar, más allá de la estima. Vale la pena trabajar todos los días. Salir a trabajar en comillas, porque si tengo que ir a enfrentarme a un tapón, si tengo que ponerme corbata o ponerme una ropa X o un uniforme que tengo que llevar a Londres, ¿verdad? Montarme en un carro, repito, para cogerme un tapón, para llegar a un sitio, para pelear por un estacionamiento, para entonces llegar a mí, pues yo eso no, si lo puedo hacer de una manera mucho más sencilla desde mi casa, yo prefiero hacerlo de mi casa, ¿verdad? Así que salir a trabajar en ese sentido que se decía antes, pues está un poquito ya medio raro para muchas ocupaciones y muchos quehaceres. Así que es interesante cómo cambia el mundo y cómo cambiamos nosotros. Bien, por lo tanto, ahora te va a hacer segunda parte del chiste, que es un chiste bien de patrono, es un chiste patronal. Gente, ustedes viven en nosotros, estamos aquí con un compañero que es histórico en demasiadas cosas, pero un sindicalista de buena pinta. Y ya usted escuchó, vale la pena levantarme a producir. Él cualificó esto de salir a trabajar porque él tiene diferencia, él piensa que el mundo tiene que quedarse trabajando remotamente. Pero aquí hay un chiste que te dicen todos los patronos, llevamos 6 meses con el mismo chiste, que aquí ya nadie quiere trabajar. Quieren vivir del cuento que está organizado con un montón de beneficios de chequecitos de púa, entre otros, pero no hay personas para trabajar. Y yo quiero saber si tú lo ves así o no hay gente que quiera voluntariamente ser explotada, que es distinto. Yo estoy haciendo un bosquejo de ese balance de necesidades entre patronos y trabajadores hoy día, porque yo no había visto, salvo en este tiempo,
rótulos en el establecimiento que diga se solicita empleado, le damos bono, le damos esto, le damos aquello, le damos lo otro, bono de reclutamiento o de ingreso. 200 pesos en el aeropuerto. Vamos a dar, ¿verdad? 300 en el aeropuerto. Pues, diferentes cosas, eso yo no lo había visto nunca. Entonces, cuando usted analiza eso, se da cuenta de que los patronos están sintiendo la necesidad de mano de obra valiosa y experta en quien puedan confiar para continuar su tarea productiva. Y también se da cuenta de que el trabajador promedio, por decir una palabra, tiene ahora unos alivios, unos incentivos que le dan oportunidad de ser mucho más selectivo. Y no tiene prisa para buscar trabajo. Donde antes quizás había una fila de gente para llenar una solicitud, hay que ver ahora cómo ellos atraen a que alguien traiga la solicitud, ¿verdad? Así que es un cambio bien interesante en ese paradigma de la generación, y yo creo que el trabajador está teniendo un poco de alivio en cuanto a esa presión de no conseguir trabajo, porque tiene otras maneras de satisfacer sus necesidades. Tú mencionaste ahorita el PUA, mencionaste el desempleo, está la cuestión de la ayuda para alimentos, pero hay también ayuda para pagar la luz, para pagar el agua, y también hay ayuda para el teléfono, te dan un teléfono celular, y te dan ayuda para internet, y cuando vienes a ver, para medicina, cuando vienes a ver, pues entonces tienes una situación extraña, porque ese trabajador ya no requiere trabajar todos los días de la forma que lo hacía antes para disfrutar de satisfacer unas necesidades. Y yo creo que esa es parte de la cosa que tenemos que ver, cómo logramos que esa participación sea buena, intensa, porque es que todos tenemos que producir. O sea, el parasitaje no se puede de manera alguna valorar ni fomentar, pero todos queremos tener un trabajo adecuado, con tiempo de ocio, con menos riesgo de accidente, con unas jornadas humanas, con unas condiciones de trabajo que yo tenga que ir 2 horas a trabajar en viaje para después regresar 2 horas más, que la jornada de trabajo se me convierte en 14 horas, y me pagan 8, me pagan 7 y media. Así que yo creo que hay un nuevo escenario, y cómo balancear eso es una tarea bien importante para los sindicatos y para los patronos, si queremos desarrollar una sociedad donde un % mucho más alto de gente participe de la tasa laboral, y que ayude a nuestro país a tener una economía solvente, una economía rica, donde todos podamos ciertamente tener las necesidades humanas y sociales, y por ello afectivas, pues debidamente cubiertas. Bien, estamos aquí con Ebenezer López Rullol, amigo, hermano, un montón de cosas, pero yo lo simplifico, amigo, y esa es una gran categoría. Y sobre todo que estábamos sentados en un sitio y se puso a teorizar sobre esto, y yo, pues vamos a escucharlo porque esto vale la pena, y sobre todo que volvamos a su texto de hace ya 20 y pico de años, que se llama El ABC del Movimiento Obrero, el cual está en su 4ª edición, tan campante como desde el primer día. Déjame comentar lo que antes que, espérate, porque si no nos vuelven. Darle las gracias a Puerto Rico Ophthalmic Supply, equipo de diagnóstico muebles para oftalmología y optometría. Para más información, contactar email puertoricophthalmicsupply.com al 787-244-7577 y al 787-512-5572. Volvemos con Laureano Roundhill Dry Cleaner. Gracias por apoyarnos. Servicio de lavado y planchado, ropa localizados en Trujillo Alto. Contacto 760-9430. Y a Luis López por su donativo, como también a Marinoel por su donativo. Y también finalmente a Chacón y Elba por su donativo para que estos programas pasen. A toda la gente que nos esté mirando, yo sé que ustedes nos están mirando porque les gusta esto. Si quieren darnos unos donativos es para pagar los costos de producción. El donativo se convierte en un anuncio y esos anuncios nos permiten seguir aquí. Sí, en los minutos que nos quedan, Ebenezer, cuéntame, ¿qué ibas a decir entonces para ir cerrando este programa? Bueno, lo que te iba a decir era... se me olvidó. No hay problema. Se me olvidó, me acordaré después. Bien, sobre esto, los cambios que vienen en el movimiento obrero formal y los movimientos obreros, por decir algo diferente. Otro elemento que han dicho muchos expertos que impactan también
la carencia de empleados, entre comillas, de que la gente está dispuesta a trabajar, y es cagado también de la pandemia, es la cuestión del cuidado de los hijos. Pues antes todo el mundo planteaba, yo voy a trabajar, mi niño está en la escuela, o está en un sitio, o está en un kinder, o lo cuida mamá, papá, tía, alguien lo cuida. Pero desde la pandemia para acá, muchos padres aprendieron otra vez a estar con sus hijos. Y lo que antes al principio podía ser una gran desesperación y una tragedia, que yo hago todo este día con este muchacho, cambió la relación y se dio otra dimensión, y ahora mucha gente valora estar con sus hijos durante el día de trabajo y tenerlos cerca, y eso es un valor que también hay que insertar en las nuevas generaciones de trabajo. Bien, dicho eso, vamos cerrando entonces, porque producción me está levantando el dedo de la conclusión. Quisiera darle las gracias a las personas que han entrado, y solo quiero destacar a una compañera que te hace unos comentarios. Hay gente con cariño, ¿verdad? Saludos, Aida Mendoza, saludos, Héctor Lanzó, amigo desde la infancia. Pero la compañera Luz Celeste Abreu hace comentarios y dice: este diálogo y presentación del libro nos pone de frente en realidades laborales que se deben seguir analizando. Es un libro para lectura obligatoria. Gracias. Sí, tenemos eso presente. De venta el libro aquí en la librería La Mágica y en Casa Norberto y librería Norberto González, donde nos encontramos hoy. Gente, tengo que terminar porque producción me dice que llega a las 3 de la tarde, y entonces si no me pelean. Gracias a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan, y donde iniciamos a través del Pozo Antillano. Gracias a Robertito Rivera, donde transmitimos de forma simultánea en Radio Raíces, el 1460 AM, por las ondas análogas de la radio tradicional. Gracias a Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general, al mentor más maracachimbo, Ramón Edwin Colón Prat, desde San Sebastián, y este que les habla, Daniel Nina. Volvemos el lunes a las 6 de la tarde con el Club de el Cultura 7D, todos los lunes una revista cultural, los miércoles retransmisión del Club de Lectores. Este programa vuelve a salir al aire solo por Radio Raíces el miércoles a las 9 de la noche, y el viernes tenemos Funche Caribeño, que se ha convertido en el programa estelar de esta temporada. No sabemos por qué, pero es que estamos discutiendo cosas interesantes. El viernes que viene estamos en Perú, hablando con peruanos alrededor del mundo sobre Pedro Castillo, que era un sindicalista, que llega con un proyecto sindicalista al poder en Perú, y el capital lo quiere poner pa' picadillo. Será hasta entonces. Gracias. Síganos en el Pozo Antillano y en todos los productos Gracias por que invitarme. tenemos. Gracias, Benecer, por estar aquí con nosotros.